Sean bienvenidos nuevamente a este tiempo de refrigerio espiritual, porque estamos contentos. ¿Usted está contento? Amén. Amén, gloria a Dios. Tenemos muchas razones para estar contentos en este tiempo, porque tenemos al Señor Jesucristo y eso es invaluable. Y la alabanza pues nos ayuda a tener mayor comunión siempre con el Señor Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias. Muy bien, sí, hacer un pequeño paréntesis para dar la bienvenida a... Nos visita la mamá de Aimé, ¿verdad? Y también Katy, ¿verdad? Que sean bienvenidos a la iglesia. Dios los bendiga, ¿verdad? La mamá de Aimé ya había venido alguna ocasión, ¿verdad? Pero Katy creo que solamente una vez, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya es la segunda de la mamá de Aimé, pues ya son varias veces. Entonces sean bienvenidas, ¿verdad? Que el Señor los bendiga, los guarde y les revele su palabra. Muy bien, pues ahora sí vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, libro Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 7. Primera de Corintios 6, versículo 7. ¿Ya lo encontramos? Amén. Vamos a leerlos todos a una sola voz y de ahí se deriva el tema de nuestro mensaje del día de hoy. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerlo todos juntos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento y te pedimos que este mensaje sea de edificación para todos los que están aquí presentes, para todos los hermanos en Cristo de la iglesia, Señor, que les ayude a ir de gloria en gloria, perfeccionando, Señor, su vida a la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos enseñe, el que nos recuerde, el que nos transforme y el que nos limpie de todo pecado. Queremos tener también una comunión con tu Santo Espíritu, de tal manera, Señor, que podamos ser limpios de corazón, porque dice la Escritura, bienaventurados los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Amén. Gracias, Señor, te damos y permite que sea de bendición este tiempo. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, fíjense que quiero contar una pequeña fabulita. Bueno, no es fábula, es una anécdota. Un hombre caminaba por la calle y pues bueno, de esas calles que están así, a veces hay mucha gente y tienes que estar esquivando a las personas y parece como juego así de Nintendo, ¿verdad? Bueno, ya ni existe el Nintendo, ¿verdad? O sí existe, sí. Bueno. Como juego ahí, videojuego. Entonces, en esta situación, este hombre que camina siente que alguien lo empuja fuertemente por la espalda y le da un golpe. Y se voltea esta persona, enfurecida, y está dispuesta a reclamar y a responder con agresividad. Pero al darse cuenta
al darse vuelta, descubrió que la persona que lo había golpeado era una persona ciega que había tropezado accidentalmente con él. Y su enojo desapareció. La situación hizo que esa persona cambiara la interpretación de lo que le había sucedido. Es que pues es una persona invidente, ¿verdad? Etcétera. Y entonces bajó la guardia y decidió, como dice el versículo, sufrir el agravio y dejarlo pasar. Esto ocurre muchas veces en la iglesia de Dios. La pequeñez involuntaria, accidental o trivial nos puede llevar a una gran molestia si no cambiamos nuestra actitud, la forma en cómo interpretamos ese acontecimiento que nos ha causado molestia. Y entonces eventos tan triviales como pues alguien no nos saludó, no nos tomaron en cuenta, no reconocieron nuestro trabajo, no me avisaron, escuchamos un comentario, ¿verdad? que fue molesto, que me molestó, etc. Si permitimos que situaciones como estas nos lleven rápidamente a asumir lo peor y a tener la peor reacción y nos ofendemos guardando resentimiento y comenzamos a murmurar, nos alejamos del modelo y del ejemplo de Cristo y metemos un caballo de Troya a nuestro corazón e incluso a la iglesia o a las familias, y ese caballo de Troya puede germinar y generar un gran problema que luego después resulta doloroso. Y lo que pudo haberse resuelto con una simple conversación, o lo que pudo haberse resuelto con, como dice el apóstol, sufrir más bien el agravio, pues se da pie y termina convirtiéndose en una herida grave que afecta a las familias, a los matrimonios, a la iglesia. Bueno, yo creo que sí saben, ¿verdad? Iba a decir no saben, pero yo creo que sí saben, ¿verdad? La cantidad de gente que, bueno, a lo largo de lo que yo tengo de conocer a Cristo, ¿verdad? En las iglesias, de gente que se ha molestado por cosas tan triviales que pudieron haberse resuelto si se hubiera aplicado lo que el apóstol Pablo nos dice cuando dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Problemas de iglesias enteras pudieron haberse solucionado. Y es que la Biblia plantea una pregunta contracultural. Contracultural, ¿por qué? Porque va en contra del pensamiento dominante. Y esa pregunta contracultural es, ¿por qué no sufrís o sufres, ¿verdad? Más bien el agravio. La madurez cristiana no se demuestra cuando recibimos buen trato todo el tiempo. La madurez cristiana se refleja cuando respondemos bíblicamente a las ofensas reales o percibidas, porque hay ofensas percibidas, ¿verdad? A los agravios, a las decepciones que inevitablemente tendremos que experimentar en la vida y que también inevitablemente experimentaremos en lugares donde convivimos, como por ejemplo la iglesia. El punto número 1 van a ser 5 puntos los que vamos a desarrollar en este mensaje. Y este punto número 1 es el problema de la cultura de la ofensa. Vivimos en una cultura de la ofensa. Una cultura donde nos ofendemos por todo y por nada. Donde estamos siempre a la defensiva, a ver qué contestamos para darle su merecido a aquel que se atrevió a decir algo. En ese contexto vivimos, donde nos ofendemos si alguien invadió un pequeño espacio de nuestra área, de ahí de la casa, del estacionamiento, donde si alguien osó hacer algo distinto a lo que hay en nuestra mente, de acuerdo a nuestro esquema de cómo deben de ser las cosas,
Y no se diga en las redes sociales, donde pulula la cultura de la ofensa, porque ya es bien fácil, no hay que dar la cara, no hay consecuencias de nada. ¿Sí? Y ahí fácilmente pueden descarrear, ahí desahogar mucho de su coraje y frustraciones internas mucha gente. Y entonces en el pasaje que acabamos de leer, Pablo está hablándoles a creyentes. No les está hablando a incrédulos, no les está hablando a paganos, les está hablando a miembros de una iglesia. Y el contexto, hermanos, del pasaje que leímos al principio es que los hermanos de la iglesia esta de Corinto habían permitido que unos conflictos entre ellos llegaran a tal punto que incluso recurrieron a los tribunales civiles para resolver su asunto, y con ello avergonzando al evangelio, poniendo en vergüenza a la iglesia, delante de incrédulos, delante de personas carnales, delante de personas pecadoras, avergonzando a Cristo y al evangelio y a su iglesia, porque los de afuera iban a decir lo típico: y eso que son cristianos, y vienen aquí a resolver sus pleitos. Entonces, por eso Pablo, con molestia, les lanza esta pregunta: ¿por qué no sufrís más bien el agravio en lugar de exhibir al evangelio? Que eso es un gran pecado, una gran imprudencia. La realidad actual es que vivimos en una época donde las personas se ofenden con facilidad. Una palabra, una opinión diferente, una corrección, una omisión involuntaria puede ser la raíz de una molestia o de una ofensa. Todo puede convertirse en un conflicto, pero el evangelio nos llama a una actitud contracultural, nos llama a una madurez superior. Por eso estamos siguiendo a Cristo, porque queremos parecernos a Cristo. Entonces, a eso nos llama la palabra de Dios, la Escritura, Dios mismo. Vamos a ver este versículo. ¿Sí se movió, verdad? Sí. Ah, no. Es que, perdónenme. Ahí ya estaba ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Proverbios 19:11. Proverbios 19:11. ¿Ya lo encontramos? Amén. Dice así, Proverbios 19:11. Sígalo ahí con la vista. Dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa es una solución. Sobre todo, estamos hablando de un contexto específico, sobre todo en este tipo de ofensas que son triviales realmente, que no tienen trascendencia, pero que por nuestra actitud las hacemos muy grandes. En este contexto sí lo estoy diciendo, no de justificar el pecado. No, pues mis hijos así viven la vida, ni modo, pues no, a eso no se refiere, ¿verdad? A este contexto del que estamos hablando. La Biblia dice que hay ocasiones en las que la respuesta más sabia no es reaccionar, sino dejar pasar. Porque no toda ofensa, real o percibida, es digna de que se llegue a una confrontación. No todo comentario es digno de que termine en una discusión. No todo error merece convertirse en una crisis interpersonal entre hermanos o entre familia. Ahora sí. Punto número 2. El primero, el problema de la cultura de la ofensa.
El segundo, el orgullo es el combustible de la ofensa. Vayamos ahora sí a este pasaje, Filipenses 2:3. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y es que, hermanos, detrás de cada ofendido hay un orgullo muy grande. Y sobre todo por estas cosas triviales, ¿no? El orgullo es la gasolina que se arroja a un pequeño encendedor. ¿Sí? Se te hace así todo ¿sí? Y las cosas se ponen peor. Y es que muchas veces no sufrimos el agravio, no lo dejamos pasar, porque nuestro pensamiento vuela y entonces pensamos, es que ¿cómo se atrevió? Es que yo merezco un mejor trato, es que no tenía derecho a hacerme eso, es que me ignoró. O la actitud victimista, ¿verdad? De, pues ya me voy para que sean felices. Y así pues ya, se deshacen de mí. Bueno. Detrás de muchas ofensas se encuentra un orgullo herido. Y detrás de muchas ofensas se encuentra un orgullo herido que viene de mucho tiempo atrás, no de ese momento, de ese rato. Pero hemos permitido que este orgullo herido no sea sanado y entonces queda abierto y se vuelve un caldo de cultivo para que cualquier trivial ofensa crezca hasta convertirse en un gran problema. Veamos a Cristo como ejemplo. El Señor Jesús fue rechazado, burlado, golpeado, acusado falsamente, traicionado. Y aún así el Señor Jesucristo siguió amando. El Señor Jesucristo, lo que nosotros podemos sufrir con este tipo de ofensas, no es ni el 1% de lo que el Señor Jesucristo sufrió. Y la pregunta entonces, bajo el ejemplo de Cristo, no es ¿cuánto me hirieron? Allá en el pasado, las personas del pasado o las personas del presente con algún comentario. No es cuánto me hirieron, sino la pregunta es, ¿estoy reaccionando como Cristo? ¿Mi vida refleja la actitud de Cristo? Esa es la gran pregunta, hermanos. No el victimismo desde siempre de que mis papás y en mi trabajo me maltrataron y los amigos me rechazaron y en la secundaria yo era el feo o la fea, ¿verdad? Etcétera. No, sino cuánto estoy reaccionando como Cristo. Porque hay algo muy importante que nos revela la Escritura, que es este punto, y con esto pasamos al punto número 3. Sí se cambió, ¿verdad? Sí. El amor cristiano sabe cubrir ofensas. Vamos a ese versículo, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Miren, está muy interesante este pasaje. ¿Ya lo encontraron? Primera de Pedro 4, 8. Y use su Biblia, hermano, acostúmbrese a la Biblia. 4, 8. Primera de Pedro. Muy bien, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y otra vez, no se vaya a malinterpretar.
este pasaje no significa justificar el pecado. Lo que está mal delante de Dios está mal. Aquí no está diciendo, ay, es que así es la juventud de hoy, déjalos, así se usa ahora. O es que así son los tiempos donde vivimos y entonces ahora eso es normal. No, no está diciendo eso. Está significando que no podemos convertir cada error ajeno en una batalla personal que contamine nuestro entorno. He dicho error, ¿verdad? No pecado. En Colosenses 3:13 dice, que a mí me gusta mucho ese pasaje, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. Porque realmente muchos de los problemas en las iglesias son quejas. No son problemas reales que ameriten la intervención de autoridades y del pastor y que hable con él y dígale y cítelo para... Son quejas, muchas veces que pueden dejarse pasar. Y este versículo es uno de los más ignorados en las iglesias. Tan simple, tan real, tan verdadero y comúnmente ignorado, porque a veces se hace el problema más grande. Y vamos a hacer una junta, ¿verdad? Y que venga y que haya testigos, y que luego dile y que me habló feo. No, ya cuando se empieza así, ya las cosas pueden acabar de una forma desfavorable. La vida de iglesia se vive en medio de situaciones que no podemos controlar. No podemos controlar todas las situaciones y eso siempre será una realidad. Por eso debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé paciencia, que nos dé misericordia, que nos dé perdón, capacidad de reflejarlo ante los demás. Porque si esperamos siempre situaciones que no impliquen el mínimo roce real o percibido, vamos a vivir decepcionados. Si esperamos que en nuestro entorno social haya perfección de situaciones, pues viviremos constantemente ofendidos. Como le pasó a una hermana que todo le ofendía y todo era mal y todo estaba mal y terminó por no ir a ninguna iglesia. Porque todos están mal, menos yo. Y ahí se quedó, ¿verdad? Estancada. Si no pedimos al Espíritu Santo que fortalezca nuestro carácter, entonces tendremos muchos problemas y viviremos constantemente en la ofensa, alimentada por nuestro orgullo, que viene de tiempo atrás y que se hiere de forma fácil. Punto número 4. Vamos a repasar los puntos que hemos visto. El problema de la cultura de la ofensa, el orgullo es el combustible de la ofensa, el amor cristiano sabe cubrir ofensas y el cuarto, sufrir el agravio es una expresión de fortaleza espiritual. Vamos a ver ese versículo en Romanos 12, del 17 al 19. Use su Biblia, hermano, no haga trampa. 12, del 17 al 19. ¿Ya lo tenemos? Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando hay algo que amerite, una cosa que vaya más allá de nuestras capacidades
de voluntad y nuestras capacidades emocionales, pues ya dejémoselo al Señor. En cuanto a lo que dependa de nosotros, estemos en paz con toda la gente y sobre todo la gente de la familia de la fe. Porque el mundo te va a decir, no, defiéndete, no te dejes, devuélvesela. Y lo peor de todo, en la iglesia. Ya dijeran ciertos contextos, por ejemplo, donde los niños, ¿verdad? Que a veces son molestados por otros niños y le dicen, no, ay, dile a la maestra, mijito, dile, tú contéstale. O sea, cosas así que a veces utilizamos con nuestros hijos que tienen una justificación, digámoslo así, pues más o menos real. Pero cuando esos mismos criterios los utilizamos en la iglesia, no, es que defiéndete del hermano, ¿para qué anda hablando? No, es que defiéndete, ¿para qué te saluda así? No, es que devuélvesela, ¿para qué me comenta eso? Es que no te dejes, dile al pastor y a ver qué hace. Pues entonces aquí es donde ya empezamos con un ambiente que se va haciendo, volviendo cada vez más poco a poco nocivo. Pero Cristo enseña algo diferente. Y fíjense, en Mateo 5:39 el Señor Jesucristo dice, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero el contexto de esas palabras de Jesús es el amor a los enemigos. Aquí no somos enemigos. En las iglesias se supone que no estamos entre enemigos. Con mayor razón todavía sufre el agravio y pon la otra mejilla entre los hermanos. Cuando se trata de este tipo de ofensas triviales, simplonas, sin trascendencia. ¿Cuánto más provechoso es aplicar esto entre los hermanos en este tipo de situaciones? Si el Señor nos está diciendo con los enemigos, pues con mayor razón, con los de la familia de la fe. Y Jesús no está promoviendo la cobardía. Jesús está enseñando que el creyente más bien no debe de vivir con el deseo de retribuir una supuesta ofensa. El deseo de retribuir. Y este es un gran principio filosófico de la filosofía del mundo. Retribuir, retribuye. Amor con amor se paga, ¿verdad? Dijo alguna vez el expresidente. Entonces esa es la filosofía. Amor con amor se paga y lo demás pues retribuye, ¿verdad? Como sea. Pero así no nos enseña Cristo. El Señor Jesucristo, como decíamos al principio, es contracultural. Va en contra de la cultura. Va en contra del pensamiento predominante. Y a veces, hermano, la mayor victoria espiritual no es ganar una discusión, no es tener la razón, no es que se impuso mi opinión, no es que lo que yo quería y eso se hizo y porque yo soy aquí el mero mero. No, se trata de perder el orgullo, preservar la unidad y la armonía de la iglesia y guardar un corazón limpio. Siempre recuerdo el pasaje también que dijimos en la oración al principio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para eso predicamos la santidad, porque creemos que el Espíritu Santo es poderoso para limpiar nuestro corazón. Esa es nuestra razón de ser aquí. Último punto. ¿Sí se cambió? Sí, bueno. Cristo es nuestro supremo ejemplo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23.
Primera de Pedro capítulo 2, 23. Muy bien. Fíjense, ahí está describiendo cómo se comportó Cristo en una situación extrema, ¿verdad? Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y estamos hablando de una situación extrema. Lo iban a crucificar. Que no se compara en nada, ¿verdad?, con lo que muchas veces vivimos. Señor Jesús no participa de esta cultura hipersensible de la ofensa de hoy en día. Es muy contrario, muy diferente. Por eso el estándar de Jesús está más allá, ¿verdad?, más allá de nuestras capacidades humanas, pero por el poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, podemos ser semejantes, no por nuestras fuerzas, por el poder del Espíritu Santo podemos ser semejantes a Cristo. Y Cristo fue inocente, y aún así fue humillado y fue condenado injustamente, y aún así respondió con gracia, aún estando en la cruz y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, entonces cada vez que decidimos perdonar, cada vez que decidimos olvidar, cada vez que decidimos no tomar en cuenta, cada vez que decidimos, como dice el apóstol Pablo, no sufrir el agravio, estamos reflejando a Cristo. Estamos honrando al Evangelio. Estamos preservando la armonía y la paz de la iglesia, y estamos preservando nuestra armonía interna para que no caiga en ese trampa del enemigo, del diablo. No, es que yo lo tenía que sacar. Yo lo tenía que sacar porque si no lo dejo aquí y me hace daño y me corrompe y me amarga. Entonces hablé y amargué a los demás, ¿verdad? Y así ya estoy feliz, ¿verdad? Pues no. Tome fuerzas en Cristo. En Cristo hay poder. En el Espíritu Santo hay poder para sufrir el agravio y no dejarnos arrastrar por este tipo de situaciones. Para ir cerrando, la cultura actual, hermanos, todos lo sabemos, nos enseña a reaccionar, nos enseña a ser reactivos, nos enseña a ofendernos, nos enseña a seguir la onda de cómo era posible que se te ocurriera, cómo era posible que dijeras. Es una cultura que nos enseña a exigir derechos infinitos, pero no nos enseña a asumir responsabilidades. Es una cultura que nos enseña a cancelar al que no le parece, al que no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos, o al que la cultura no le parece lo que dice. Y así pasa la vida. Y así ese es el modelo, la inercia en el cual el mundo nos quiere envolver. Pero Cristo nos enseña diferente. Nos enseña a Cristo a soportar, a sufrir el agravio, como el apóstol Pablo. Nos enseña a perdonar, nos enseña a amar, nos enseña a tener justo juicio, sin, vuelvo a aclarar, haciendo paréntesis, justificar el pecado, ¿verdad? Que eso es algo muy, muy distinto. Entonces, hermano, pregúntate, hazte una serie de preguntas ahí en tu mente, delante de Dios. ¿Estoy guardando resentimiento contra alguien? ¿En mi familia? ¿En la escuela? ¿En la iglesia? ¿Hay alguna ofensa que no he soltado? Porque todavía luego la gente, sí, ya perdoné, pero me acuerdo, mira. Me acuerdo y todavía, pues todavía no se ha, digamos, consolidado esa capacidad espiritual, ¿verdad? Pregúntate
¿He permitido que el orgullo dañe mis relaciones alimentándolo con más fuego? ¿O estoy promoviendo unidad o división? ¿O estoy tratando de manipular a alguien en base a una actitud de ofensa del ofendido y de víctima? Podríamos también agregar. La verdadera madurez cristiana, hermanos, se mide por cómo reaccionamos cuando somos heridos. Gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios que estamos alabando al Señor Jesucristo y levantamos las manos y sentimos el gozo del Espíritu Santo. Pero hermano, la verdadera madurez cristiana se mide en gran parte afuera por cómo reaccionamos, bueno, y adentro también, por cómo reaccionamos con este tipo de detalles cuando somos heridos. La iglesia necesita menos personas que sean hipersensibles a la ofensa y más creyentes llenos del carácter de Cristo. Cristo tenía un carácter fuerte, no con lo que hoy se piensa del carácter fuerte. Una persona insoportable, ¿verdad? Que no tiene ningún pudor de nada, de decir nada. Es que tiene el carácter bien fuerte. No. Tiene el carácter más débil de todos. Cristo, ser como Cristo, eso sí, refleja tener un carácter fuerte, no hipersensible, un carácter resistente. Entonces, recordemos, hermanos, muy bien, estamos aquí por una razón principal que es ser como Cristo. Alabamos y bendecimos al Señor porque nos ha salvado, porque ha muerto en la cruz por nosotros y le hemos recibido en nuestro corazón. Pero como siempre he dicho, las cosas ahí no terminan. Ahí las cosas apenas empiezan para tener un camino que nos va llevando hasta tener un limpio corazón y ser semejantes al Señor Jesucristo en conducta y carácter. Vamos a ponernos de pie, hermanos, un momento para orar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a tener un momento de reflexión con el Señor, con el Espíritu Santo. Y hermano, hemos vivido muchas cosas. Aquí hay una gran variedad de vivencias, de experiencias y también de carácter. Pero hay poder en Jesús. Como dice aquel himno, hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Entonces, confíe en ese poder para que usted sea transformado. Si usted es hipersensible a la ofensa, se siente ofendido muy fácilmente, o si siente que aún no ha reflejado en muchas circunstancias el carácter de Cristo, de las cuales vivimos día con día, es tiempo para renovar nuestro compromiso de no soltar al Señor. Y aún si todavía no se reflejan resultados, seguir fiel al Señor y no claudicar, seguir acudiendo a su palabra, seguir acudiendo a la iglesia, seguir cultivando la presencia del Espíritu Santo, haciéndolo cada día en nuestra vida, en nuestros ejercicios devocionales. Vamos a meditar. Dígale al Señor: Señor, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has mostrado el día de hoy. Padre Santo, no queremos ser como la corriente principal del mundo, ser parte de la cultura de la ofensa, la cultura de la hipersensibilidad del ofendido. Es una de tantas manifestaciones
de la mala cultura que hay en estos tiempos. Pero no queremos tener nada que ver con el mundo, sus ideas, sus filosofías, sus ideologías contrarias a la ley de Dios y al Señor. No, queremos, Señor, ser como Cristo. Y ahí en su corazón, hermano, dígale al Señor: Espíritu Santo, quiero ser como Cristo. Quiero reflejar el carácter de Cristo en las situaciones inmediatas en las cuales vivo. Quiero reflejar el carácter de Cristo. Quiero reflejar, Espíritu Santo, un carácter fuerte. Transforma mi corazón, limpia mi corazón. Como en Pentecostés, que fueron limpios los corazones por la fe. Así, Señor, así también confíe, hermano, en el Espíritu Santo para limpieza de su carácter, de sus pensamientos, de sus actitudes, de sus circunstancias, Señor, hermano, que se imagina en la cabeza. Señor, permite que cada hermano sea transformado por el poder de tu Espíritu. Permite que cada hermano no se vaya igual que como vino a la iglesia, que reciba un bálsamo nuevo en su corazón, en su alma, de la palabra, un bálsamo fresco de la palabra, del Espíritu Santo en sus vidas. Bendice, Señor, a cada hermano, Señor, en las casas, en las familias, en los trabajos y aquí en la iglesia, Señor. Padre Santo, creemos en una vida transformada en este tiempo. Creemos que tú puedes obrar maravillas en nuestro carácter antes de que pasemos a la eternidad, en este tiempo, en esta vida. Gracias, Señor, por este entendimiento y ayúdanos por el poder de tu Espíritu a no fallar, a no caer, a no tropezar, porque las circunstancias son muchas, muy diversas, y no tenemos control de cada una de ellas. No tenemos la capacidad de discriminar qué es lo que pase y qué es lo que no pase. Así que por lo tanto, Señor, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des fortaleza, que nos des misericordia, que nos des capacidad de perdón. Gracias, Señor, te damos. Ahora, Señor, bendice, Señor, esta iglesia de la Puerta Estrecha. Bendice a los invitados, Señor, bendice a cada congregante, Señor, que están aquí. Que cada uno, Señor, reciba el convencimiento por medio de tu Santo Espíritu de una vida santa, de una vida bajo tu ley, para ser semejante a Cristo en carácter, en corazón y mente. Dice el apóstol: nosotros tenemos la mente de Cristo. Y diga amén en su corazón, hermano. Diga amén, que tenemos la mente de Cristo y por lo tanto podemos reflejar su carácter. Gracias, Señor, te damos en este momento. Gracias, Señor, en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por este culto, por la alabanza. Bendecimos a las iglesias con las que tenemos comunión, Señor, que están en Estados Unidos, de la Nahue, Señor. Bendícelos, bendice las actividades de esta iglesia. Y gracias, Señor, te damos una vez más. Y quédate con nosotros, Señor, en una doble porción de tu unción para limpieza de carácter y de corazón. Gracias, Señor, te damos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.